A continuación vamos a escuchar una charla del padre José Antonio Sayés titulada Cristo, Eucaristía, Dios entre nosotros. Vamos a meternos en el tema de la presencia real y vamos a hacer 10 puntos. Yo diré primero, segundo. Y vais a entender esto de la presencia real. Primer punto. Que se trata de una presencia real no lo negaba ni siquiera Lutero. Está tan claro, decía Lutero, que eso no lo puedo negar. Solamente se atrevió a negarlo Zwinglio, el reformador suizo, que dijo que era una presencia simbólica. Porque los textos de la Biblia están demasiado claros. Por ejemplo, dice San Pablo en la 1 Corintios capítulo 10, 14. Los corintios le hicieron una consulta a San Pablo. ¿Podemos participar en las comidas que se han ofrecido en sacrificios a los ídolos? Porque tenemos amigos que son paganos, ofrecen comidas a los ídolos y luego nos invitan a comer de esas comidas. ¿Podemos comer de esas ofrendas hechas a los ídolos? Y contesta San Pablo diciendo, en principio sí, porque los ídolos no existen. Pero existen los demonios, dice él. Y entonces esas ofrendas han sido ofrecidas de hecho a los demonios, que eso sí que existen. Y por lo tanto no podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Así de claro hablaba San Pablo. ¿O es que el pan que comemos en Eucaristía no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Y el vino que bendecimos en Eucaristía no es acaso comunión con su sangre? Pues no podemos participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Fijaros lo que dice San Pablo. La Eucaristía es comunión con el cuerpo de Cristo, comunión con la sangre de Cristo. Más claro habla. Y en esa misma carta, capítulo 11, versículo 27, dice, examínese cada cual y coma así el pan y beba la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Dicho en castellano, el que come en Eucaristía en pecado mortal come su propia condenación. Tenemos que discernir lo que estamos comiendo. Por lo tanto, cada uno tiene que ver si está preparado, ¿no es cierto?, antes de comulgar. Y San Juan, capítulo 6. San Juan no trae las palabras de institución de la Eucaristía como las traen los sinópticos y las trae también 1 Corintios 11, de San Pablo. ¿Por qué? Porque San Juan, que es el teólogo de la Encarnación, nos quiso meter una idea en la cabeza. Es el mayor teólogo que hay. Yo cada vez disfruto más leyendo a San Juan. El Verbo se hizo carne, Juan 1,14, ese verbo que ha bajado del cielo, pan del cielo, capítulo 6, ese es el que se nos da a comer en la Eucaristía. Se ha hecho carne en la Eucaristía. Comemos el pan bajado del cielo por la Encarnación. Y entonces dice Cristo, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando los judíos le oyeron eso de comer la carne y beber la sangre, le dijeron, macho, ahí te quedas. Pero este está loco. Este está loco, le dejaron solo. Y Jesucristo preguntó entonces a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Y contestó San Pedro diciendo, ¿y a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Contestó San Pedro. Pero es que fijaros, poco antes habían visto el gran milagro de la multiplicación de los panes, ¿no es cierto? Este discurso sobre el pan de vida lo hace San Juan en la sinagoga de Cafarnaún, que todavía la tenéis allí en Cafarnaún, en ruinas. En las sinagogas entonces dejaban predicar también a todo hombre que tuviera una preparación, digamos, ¿no?, seria. Y el rabino le permitía predicar, y a Jesucristo le permitían predicar en muchas sinagogas, y esa es la que a él le gustaba. Y se iba a predicar ahí, a la sinagoga de Cafarnaún. Pero es que antes de eso, antes de este discurso, hizo el gran milagro de la multiplicación de los panes. ¿No es cierto? ¿Para qué? Pues para que vieran los discípulos que uno que hace ese milagro, hay que creerle cuando dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Jesucristo lo dijo, capítulo 10, 38 de San Juan, si no me creéis a mí por lo que os digo, creedme al menos por las obras que yo hago y que jamás nadie ha hecho entre vosotros, ¿no es cierto? Y ese milagro está ahí como introducción a este discurso de la sinagoga de Cafarnaún.
Un milagro que nuestros curas no entienden, porque cuando lo predican por ahí, siempre me llama alguien por teléfono diciendo, pues es que mire, don José Antonio está no sé dónde y dijo el cura que eso no fue un milagro, sino que cada uno llevaba su merienda. Y entonces, pues fue el milagro de la caridad. He entendido que cada uno se puso a compartir y ese es el milagro, la caridad. No. En la Biblia que yo tengo, y he llegado a la conclusión de que mi Biblia es distinta. En la Biblia que yo tengo, no dice nada de compartir, no sale esa palabra. No han entendido lo que es ese milagro. Los judíos estaban convencidos de que cuando llegase el Mesías iba a hacer los grandes milagros que Dios hizo en el desierto. En concreto, el milagro del maná. Cuando le vieron hacer ese milagro, dijeron, este es el Mesías, que ya esperamos. Y lo quisieron hacer rey, ¿no os acordáis? Juan 6:15. Y él se retiró al monte, era montañero, él solo. ¿No es cierto? Porque él no había venido para eso, para que le hicieran rey. ¿No es cierto? Este es el gran milagro. Entonces realmente la Iglesia no ha tenido ninguna duda. Segundo punto. Entonces a partir de ahí te pones a leer los Santos Padres y te das cuenta de que no han tenido ninguna duda, nadie, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y empiezan a decir diciendo que aparentemente no cambia nada, pero dicen al mismo tiempo que la palabra de Cristo es eficaz, porque es Dios. Y por lo tanto algo pasa ahí. Algo pasa ahí. Y se metieron en este misterio con todas las consecuencias. El pan es el cuerpo de Cristo. Y ese es, lo dijeron con una valentía tremenda. Es, con todas las consecuencias, aunque sabían que era un misterio. De la misma manera que hubo otra afirmación. Ese Jesús de Nazaret es Dios. ¿No es cierto? Y costó un montón de siglos. Se metieron hasta el fondo. Y por eso, fijaros qué bonito es esto, la Iglesia Católica inventó el concepto de persona, ¿lo sabéis eso? Para explicar el misterio de Cristo. No existía en la filosofía griega. Platón nunca habla de la persona. La filosofía griega habla de la naturaleza, physis, pero el concepto de persona es cristiano. ¿Lo sabéis eso, sí o no? El personalismo ha nacido del cristianismo como todas las cosas buenas. Las universidades. ¿De dónde nació la Universidad de Salamanca? Del claustro de la catedral. Las universidades medievales empezaron en los claustros, ¿lo sabías? Los curas empezaban a enseñar en los claustros. Ahí nació la Universidad de Salamanca, en el claustro románico de la Catedral Vieja. Merece una visita solamente por eso. El café ha nacido del cristianismo. En la ciudad de Cafa, en Antioquía, había un pastor que llevaba unas cabras y veía que cuando tomaban unas plantas se ponían a dar brincos. Cogió aquello y lo llevó a un monasterio cristiano y los monjes hicieron una infusión y se dieron cuenta, siglo XV, de que tomando eso, pues tenían más tiempo para rezar por la noche. De ahí nació el café del cristianismo. Las universidades, muy bien. Entonces se metieron en esto. Esto es el cuerpo de Cristo y aquí hay un cambio. El primero es San Ireneo de León. Dice aquí, ginetai, el pan y el vino se hacen cuerpo y sangre de Cristo, ginetai. Pero empiezan enseguida con una terminología en griego y en latín, según los padres sean griegos o latinos, en griego, poiein, metapoiein, metabalein, metarritmesein, ese meta en griego significa cambio, ¿no es cierto? Y en latín, conversión sustancial, convertere, converti, mutare. Estos son los verbos que se emplean y van con todas las consecuencias, porque en la misma liturgia, os decía el otro día, Manuel González, hay una oración que se llama epíclesis. ¿Recordáis eso? Antes de la consagración invocamos al Espíritu Santo. Epíclesis significa llamada, invocación. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu conviertas, ¿no es cierto?, este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, antes de la consagración. Y ahí interviene el Espíritu Santo para hacer ese cambio. Y la Iglesia tuvo conciencia desde un principio. Y entonces ese cambio, pues empezó a expresarse así, un cambio que no se ve. Un cambio de la sustancia. Luego os dibujaré lo que es la sustancia. ¿Entendido? Y eso, pues fijaros, cuando dicen por ahí muchos curas que no saben teología, que esa terminología de la transustanciación viene de la influencia de la filosofía aristotélica, eso es mentira. El primero que utiliza el concepto de sustancia, ¿sabéis quién es? San Ambrosio, siglo IV. Ese concepto aparece ahí, y luego cambio de sustancia, de tal manera que fue definido por el Concilio IV del Letrán del año 1215.
con un gran papa, uno de los grandes que hubo ahí, Inocencio III, antes de la llegada del ilemorfismo. Tercer punto. Otra cosa que dicen los santos padres, que ilumina muchísimo, es que este cambio lo hace Dios con su poder creador. Mirad, yo puedo coger un hierro o un metal, un acero, y transformando el acero, ¿no es cierto?, puedo hacer un reloj, ¿no es así? Ese es el poder que nosotros tenemos, podemos cambiar la forma externa de las cosas, ¿no es cierto? Pero claro, estaréis de acuerdo conmigo que yo no tengo poder creador. Yo no puedo hacer que una cosa que no existía comience a existir. ¿Puedo hacer yo eso? El poder creador es exclusivo de Dios. Y los santos padres, que no eran tontos, decían, es Dios con su poder creador el que cambia la sustancia, el ser profundo de las cosas. Y es ese Dios que ha hecho milagros. Y entonces dice San Juan Crisóstomo, que era un gran teólogo, siglo V, dice, siglo IV, San Juan Crisóstomo, a caballo entre los dos siglos, señores míos, si tiene poder para crear de la nada, le sobra poder para cambiar el pan y el vino en la sustancia. ¿Me habéis entendido? En ese ser profundo, que luego os lo dibujo tranquilos, porque yo después de enseñar tantos años lo dibujo todo, ¿sabéis? Dibujo la encarnación, dibujo la Trinidad. ¿Por qué? Porque si los alumnos no les haces un dibujo, no entienden. ¿Entendido? Pues voy a dibujar la sustancia, machos, tranquilos, tranquilos. Y entonces, pues, con su poder creador, lo mismo Fausto de Riez. Este no era un santo padre, era un monje del sur de Francia, siglo VI. Allí hubo una cantidad de monasterios tremendos, y están ahora todos abandonados, en ruinas. Y este hombre dice, es el poder creador de Dios el que creó todo de la nada, no le demos más vueltas. Él ha dado el ser a las cosas, por lo tanto Él lo puede cambiar. Él ha hecho que las cosas por creación tengan una sustancia propia. Él la puede cambiar por ese poder creador. No vale decir, como dice un teólogo español, que se presenta como el gran experto en Eucaristía, ya no explica, gracias a Dios, en Madrid se ha jubilado, ¿no es cierto? Los teólogos mueren, pero la fe de la Iglesia sigue, ¿lo sabíais eso? Mueren y el catecismo está ahí, ¿no es cierto? Y el catecismo lo han hecho para 400 años, como el anterior. Una anécdota de Ratzinger, ¿queréis que os cuente? Ahora que está Ratzinger. Yo a Ratzinger me contó. Cuando ya estaba el catecismo hecho y lo estaba ya leyendo el Papa, se lo quiso dar a un obispo jubilado, no me dijo quién. Este señor obispo me dijo, tenía fama de santo y fama de gran teólogo, quiero que lea usted el catecismo y me dé su opinión. No me dijo quién, estaba jubilado. Y se lo entregó a Ratzinger diciéndole esto, muy bonito, ya lo podéis publicar, es la fe de mi madre. Qué bonito, ¿verdad? Ya lo podéis publicar, es la fe que me enseñó mi madre. No me contó quién era. Los teólogos mueren, gracias a Dios, morimos, gracias a Dios. Morimos. Hay un teólogo que dice nada de transustanciación y de cambio. ¿Por qué? Porque Dios no cambia las leyes que Él ha creado. Perdón, en mi Biblia, Cristo hace milagros y cambia las leyes de las cosas, ¿no es cierto? Hacer que un muerto como Lázaro, que estaba muerto de 4 días, que golía, como dicen en mi pueblo, golía, con G, resucite, eso es cambiar las leyes de las cosas, ¿no es cierto? Pues es este Dios Cristo que ha hecho milagros. Y en concreto el milagro de la multiplicación de los panes lo hace antes de hablar de la Eucaristía, para que nos demos cuenta de que tiene un poder creador. Y por tanto podríamos decir que la Eucaristía, ese cambio, es un milagro. Sí, pero ponedlo entre comillas. ¿Lo habéis entendido? En mis libros nunca digo que es un milagro, porque el milagro es un signo sensible y este cambio no lo vemos. ¿Lo habéis entendido? Pero lo ponéis entre comillas y podéis hablar de milagro. Y por lo tanto esto da mucha luz. No os matéis la cabeza. Entonces, os defino lo que es la sustancia. Apuntaros bien esto en la memoria. La sustancia no es el último sustrato físico de las cosas. En mi pueblo hay un relojero que se pone un monóculo allí para ver la maquinaria del reloj. Por mucho que mire no va a ver la sustancia. No es el último sustrato físico de las cosas, es la subsistencia ontológica que tienen todos los seres creados por Dios. Dios al crearlos les ha dado una subsistencia, ¿no es cierto? Por la cual se diferencian de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Me aceptáis esto, sí o no? Y este es un concepto que lo estamos utilizando a todas las horas nosotros. Fijaros, es la base del realismo del conocimiento. Cuando yo digo, ahí hay algo, no sé si es un conejo o si es un pollo, no lo sé, pero mi inteligencia ya me ha dicho, ahí hay algo. ¿Qué estoy diciendo con eso?
ahí hay un ser, ahí hay una sustancia. ¿No es cierto? Después, porque tiene plumas, 4 patas y tal, le llamo conejo. Le llamo pollo. 2 patas. Le llamo pollo. ¿Me habéis entendido? Pero la inteligencia viene de intus legere, leer por dentro. Lo primero que captamos de las cosas es que son algo. Luego, viendo la forma que tienen, decimos, es pollo o es conejo. Pero lo primero es que captamos de las cosas, este es el fundamento del conocimiento realista, es que son algo, un ser, una sustancia. Y luego, por la forma que tienen, llegamos a la esencia. Mira, es pollo o es conejo. Eso es la esencia. Pero antes de captar la esencia, captamos que hay algo, ¿me habéis entendido? Un ser, una sustancia, es la base del conocimiento. Y Ratzinger hace una confesión suya. Ratzinger ha tenido 2 conversiones, la primera y la segunda. La primera en esa escena que os he contado, ¿no? Cuando ya tuvo un enfrentamiento en Tubinga y se dio cuenta de que la Iglesia iba mal. Y la segunda cuando hizo el Tratado de Escatología, que es su mejor tratado. En el prólogo dice, yo pensaba al meterme en este tema, a estudiarlo, que aquí había una serie de conceptos, cuerpo y alma, que se provenían de la influencia griega y que había que depurarlos. Luego me he dado cuenta de que la Iglesia no ha escuchado nunca a los griegos, a los filósofos. Que el concepto de alma y cuerpo están en la Biblia y que la Iglesia habla de cuerpo y alma por fidelidad a la Biblia. Ya sabes, Ratzinger, que no puede dejar de hablar de cuerpo y alma. Y no es filósofo, pero tiene una intuición. Desde la teología capta, desde la fe capta lo que es necesario para la fe. ¿No es cierto? O sea, nosotros tenemos un cordón umbilical. Que no lo vemos. Pero como somos criaturas, estamos recibiendo constantemente el ser que tenemos, lo estamos recibiendo de Dios por creación. La creación continúa. ¿No sabéis eso? Seguimos siendo criaturas, estamos siendo creados. Yo tengo un cordón umbilical que me une a Dios y gracias a eso tengo un ser que me lo ha dado Él. Pero lo estoy recibiendo de Dios. ¿Me habéis entendido? Es algo que un gran filósofo como Santo Tomás le llama participación del ser. Y es genial en eso Santo Tomás. Es la inteligencia la que nos dice, ahí hay algo. Y eso es el origen del conocimiento realista. Y por lo tanto el concepto de sustancia lo estamos utilizando siempre, a todas las horas. Siempre que decimos ahí hay algo, estamos diciendo que hay un ser, una sustancia. ¿No lo sabéis? Eso es cultura nosotros. ¿Entendido? Bien. ¿Me habéis entendido lo que es la sustancia? Pues Dios cambia esa sustancia. ¿Me lo habéis entendido, sí o no? Yo creo que sí, dibujándola se entiende mejor, ¿no es así? Muy bien. 4º punto. Entonces viene Lutero y dice, yo no creo en la transustanciación, creo en la presencia real, pero en la transustanciación no, porque el concepto de sustancia viene de la filosofía, no viene de la Biblia. Mentira. Mentira, señor Lutero. El concepto de sustancia está en la carta, en el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 14. Dios creó todas las cosas para que subsistan. Ahí lo tiene usted, el concepto de sustancia. Las cosas por creación han recibido una subsistencia propia de Dios, señor Lutero. Y es que en la Biblia está todo. Lo que pasa es que cuando a usted no le gusta una cosa, mete la tijera y dice, este libro no está revelado. ¿No es cierto? Tampoco le gustaba la carta de Santiago, porque dice que nos salvamos por las obras, que no basta la fe. Metió la tijera y dijo, esto no está inspirado. Y luego me dice que los católicos que no hacemos caso a la Biblia. Cuando a usted no le gusta una cosa, quita la Biblia de en medio, mete la tijera y quita esto. Y yo como católico, la Iglesia Católica no me permite quitar de la Biblia ni una sola línea, señor Lutero. Ni una palabra me permite a mí la Iglesia Católica quitar de la Biblia. Usted es el que mete la tijera. La sustancia está en el libro de la sabiduría. Dios creó todas las cosas para que subsistan. Tienen una subsistencia propia recibida por creación. Y entonces, mire usted, Lutero, usted dice que Dios es creador, ¿no es cierto? Pues justamente porque creemos en que nuestro Dios es creador, pues creemos en la sustancia, porque Dios hace seres que no existían, tengan una subsistencia propia. ¿Me lo entendéis, sí o no? Y claro, Ratzinger, que no es tonto, ¿estáis de acuerdo con eso? Pues les dijo en Colonia a los protestantes que a ponernos de acuerdo y a ver si nos unimos en la fe. Y les dijo, os voy a dar un programa, creer lo que de la Iglesia lo que se creía en el siglo II. ¿No sabéis eso? Eso ha sido lo más bonito y lo más gordo de todo lo que ha hecho el Papa en Colonia. Dice, nada, lo que era la Iglesia en el siglo II. Dicen ustedes que nosotros cambiamos todo en el siglo XVI. Vamos a la Iglesia del siglo II y admitamos 3 cosas. El canon de libros inspirados. Vamos a ponernos de acuerdo en eso.
¿Cuáles son los libros inspirados? Porque la Iglesia lo tuvo claro eso desde el siglo II. Y para saber cuáles son los libros inspirados, dice San Ireneo de Lyon, que era un gran teologazo, no era francés, era de Asia. Dice, para ponernos de acuerdo en los libros inspirados tenemos una norma, que es ver lo que piensan todas las iglesias particulares, pero sobre todo la de Roma. Porque siempre tenemos que estar en comunión con la de Roma para conocer la verdad. Y enseguida saldrá el canon de los libros inspirados. Segundo punto, dice Ratzinger, ponernos de acuerdo en la regula fidei. Esto mismo que os acabo de decir. Dice San Ireneo, que escribió un libraco gordo, lo tengo en mi biblioteca, Adversus Hereses, se cargó a toda una herejía de los gnósticos que amenazó el cristianismo. Les dice, hay una manera de conocer la verdad y es que ponernos en comunión todas las iglesias, pero como esto es una norma difícil, reunirnos todos, pues tenemos una fórmula más fácil, ver qué es lo que cree la Iglesia de Roma, porque nosotros tenemos que creer siempre lo que cree la Iglesia de Roma. Ya les han metido al Papa. ¿Veis, Ratzinger? Ya les ha metido el Papa a los protestantes. Y tercero dice, aceptar la apostolicidad, que nosotros somos curas y obispos porque nos viene un poder por medio de un sacramento que es el del orden que lo recibieron los apóstoles del Señor, y es la transmisión apostólica, que ustedes han perdido, eso hay que recuperarlo. Pues fijaros qué programa les ha dicho Ratzinger. Muy bien, entonces no darle más vueltas, el poder creador de Dios. ¿Me lo habéis entendido hasta ahí, sí o no? Porque ahora viene ya lo más bonito, lo más espiritual. Punto quinto. Si vais a Roma un día, por autopista o por tren, ahora claro, por avión no se ve, 100 kilómetros antes de Roma, desde el tren, yo me he ido 20 años, desde mi pueblo hasta Roma en tren, 2 días y una noche, porque no tenía dinero para coger el avión. Y ha sido la época más bonita de mi vida cuando no tenía un duro. ¿Habéis entendido? Qué bonito. Qué bonito. Me tenía que ir a confesar al norte de Italia, a monasterios del norte de Italia, para que me dieran unas liras y poder pagar la pensión del colegio español. La época más bonita de mi vida, cuando no tenía un duro. Pues entonces me iba yo en el tren, y desde el tren se ve una colina preciosa, y encima un pueblecito pequeño que se llama Orvieto. ¿Os suena? Orvieto, pequeñito. Y en él hay una catedral preciosa, inmensa, que uno dice, pero ¿cómo es posible que haya una catedral tan bonita, tan grande, gótica, en un pueblo como este tan pequeñín? Pues muy sencillo, porque a 25 kilómetros de ese pueblo hay otro que se llama Bolsena, y ahí hubo un milagro muy gordo, con la Eucaristía. ¿Lo habéis oído hablar? Un cura que no creía, que tenía dudas sobre la presencia eucarística, un día celebrando la misa, pues resulta que del pan salió sangre y le manchó los corporales de sangre. Y entonces resulta que se daba la casualidad que el Papa Urbano IV pasaba las vacaciones en ese pueblecico, a 25 kilómetros, y mandó estudiar eso. Y cuando se dio cuenta que eso había sido un milagrazo, dijo, aquí construimos una catedral como Dios manda para albergar estos corporales. ¿No lo sabíais eso? Y entráis allí y hay unos corporales que están guardados ahí, y claro, algo pasó cuando en un pueblo tan pequeño se pegara una catedral gótica impresionante. Pero además este Papa Urbano IV tenía una amiga, una monja, en Bélgica, que tenía revelaciones sobre la Eucaristía, y eso le impresionó mucho, lo que le contaba esa monja. Y para ese tiempo ya un tal Santo Tomás, ¿lo conocéis?, había desarrollado todo el tema de la presencia eucarística a fondo en su teología, y esa fue la causa más decisiva. Y entonces este Papa dijo, voy a instituir la fiesta del Corpus Christi, ¿lo sabíais? Y ahí, con Abula Transiturus, instituyó la fiesta del Corpus Christi, la que celebráis en Toledo, ¿no es así? La que celebráis en muchos sitios, y la que he celebrado yo este año con un montón de gente, 40.000 personas en Brasilia, en medio de los rascacielos, allí en la plaza más grande, la fiesta del Corpus Christi, 40.000 personas allá. Tienen más fe que nosotros, ¿sabéis? Esa gente. Y ahí nació la fiesta del Corpus Christi, la procesión del Santísimo por las calles, porque pues por esas nació de la ciudad de Orvieto. Número 6. Entonces mirad, si aquí está Cristo, dice Santo Tomás, que era muy listo, aquí está Cristo no solamente con su cuerpo, sino con su alma y con su divinidad. Está Cristo entero. En los otros sacramentos está Cristo presente, sí, pero por su acción.
cuando yo doy la absolución de los pecados, ¿no es cierto? Pues mientras yo hago así, Cristo me acompaña con su acción y es el que perdona a través de mí. Pero eso es una presencia por su acción. ¿Me habéis entendido? Yo no cambio. Pero esta es una presencia de Cristo todo entero, dice Santo Tomás, cuerpo, alma y divinidad. Y la consecuencia de esto es que aquí está el templo de Yahvé, machos. Yo fui a Jerusalén en el año 1989. Me invitaron allí. Si viene usted con nosotros, me dijo un grupo, le pagamos el viaje y se nos dice misa todos los días, ¿de acuerdo? Estoy dispuesto a sacrificarme. Y nos dejaron una tarde libre. ¿Sabéis qué hice esa tarde libre? Me la pasé donde están las mezquitas ahora. En el templo, encima del muro de las Lamentaciones. Hay 2 grandes mezquitas. Allá estaba el templo de Yahvé. Pero ese templo lo destruyeron los romanos en el año 70, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y luego vinieron en el siglo VI los musulmanes y construyeron 2 mezquitas. Una, la de Al-Aqsa, que en árabe significa el templo, y la otra, la de Omar, esa de la cúpula dorada. Claro, uno se da cuenta de que el templo de Yahvé no se puede reconstruir ahí, porque si los musulmanes quisieran tirar, los judíos, el ejército, el Moshá, quisiera tirar esas dos mezquitas para reconstruir el templo, teníamos entonces una guerra mundial, porque son las mezquitas más importantes para el mundo musulmán después de la Meca y la de Medina. Y entonces venían los musulmanes a matarnos a todos. Ahí ya no está el templo de Yahvé, ni puede estar, muchachos. Yo entonces me acordaba de las palabras de Cristo, capítulo 2 de San Juan. ¿Veis este templo? Yo lo voy a destruir. Y en 3 días lo reconstruiré, dice Cristo. San Juan 2:21. ¿Qué quiere decir? Lo iba a reconstruir y en 3 días lo reconstruiré. Ya notas, San Juan se refería a su cuerpo resucitado. Toma ya. O sea que el templo ahora va a ser el cuerpo resucitado de Cristo presente en la Eucaristía. Y por lo tanto el templo no está en Jerusalén. ¿El templo dónde está? Yo no rezo en Jerusalén, ¿sabéis? Yo no rezo. Vas al templo de las Lamentaciones y ves a ese pueblo que reza pegando coscorrenes a un muro. Y yo, porque no sé hebreo, si no les digo, hola machos, darle duro que no vais a reconstruir el templo nunca, a no ser que os hagáis cristianos, entonces sí, porque el templo lo tenemos nosotros en Eucaristía, allí donde está el cuerpo resucitado de Cristo, cuerpo, alma y divinidad. Ese es el templo. Y entonces yo en Jerusalén no puedo rezar. Y puedo rezar, sin embargo, en Nazaret. Ahí está la Basílica de la Anunciación, que lo hizo una preciosidad, un arquitecto italiano. Y el ábside, ¿sabéis?, de esa basílica es la cueva de la casa donde vivió la Virgen. Que en ese pueblo las casas eran todas cuevas. Y han aprovechado la cueva, que hay inscripciones antiquísimas que hablan de la casa de la Virgen, y en esa cueva han puesto un sagrario pequeñito, muy sencillo, con una frase debajo que dice verbum caro factum est. ¿Qué significa eso? Y el verbo se hizo carne, pero con un adverbio, hic, aquí, en el seno de María. Fue el primer sagrario, ¿no es cierto? Y entonces ahí está el templo de Yahvé, y yo ahí me pongo a rezar un rato largo. Ahí sí que rezo yo. Ahí sí que rezo yo. Ese es el templo. Ese es el templo. El templo está en una iglesita de nuestras del Pirineo, donde hay un sagrario. ¿Entendido? Este año hemos hecho el campamento en los Pirineos. No había capilla. Teníamos que alquilar una sala para hacer las charlas y la misa, 45 euros al día, a la mañana. Pero si queríamos hacer una exposición del Santísimo, teníamos que pagar otros 45 euros por la tarde. Pero yo puedo decir con orgullo que los chicos de mis campamentos pagan 45 euros por hacer una exposición del Santísimo. Toma. Lo digo con orgullo. Nosotros pagamos. De la misma manera que yo pago por confesar. Cuando estoy en mi pueblo, los curas no confiesan, me tengo que ir a Pamplona a buscarme un cura que me confiese. Ida y vuelta. 1.285 pesetas. Pago por confesarme, pero esto me da una paz, porque ¿queréis que se puede condenar a un individuo que paga 1.285? Por confesarme los pecados normales. Yo el infierno, creo en el infierno, y si queréis os explico el infierno, que ahora lo explico bien. Pero el infierno no es para mí, porque yo pago.
Pago por confesarme, pago por hacer exposición del Santísimo. ¿Entendido? Yo pago. Pues ese es el templo, señores míos. Ahí les pongo la Eucaristía en esa sala y hacíamos exposición, y qué bonito es ver a los chicos allá, que están tan concentrados que nadie mueve el culo. Ese es el templo, no está en Jerusalén el templo, ¿me lo habéis entendido? Punto 7. Entonces la Eucaristía es la prolongación de la encarnación. Qué bonito es esto. San Juan es el que lo ha desarrollado esto. El Verbo que se ha hecho carne, el pan de vida bajado del cielo, ese es el que se nos da a comer. Y por lo tanto la encarnación no ha pasado, Cristo encarnado sigue ahí. El cristianismo es Cristo, ¿sabéis? Algunos miran a la Iglesia Católica y dicen, bueno, es como las demás religiones. ¿Creen en Dios? ¿Tienen unos mandamientos? No, señores. Sí que creemos en Dios. Sí que tenemos mandamientos. Pero antes que los mandamientos, en el cristianismo lo primero es Cristo. ¿Sí o no? Lo primero es Cristo. Y una vez que te enamoras de Cristo y que te dejas amar por Él y que estás dispuesto a hacer el ridículo por Él, tienes capacidad para cumplir los mandamientos. Lo mismo que un chico te dice que soy un desastre, pero si un chico de eso se enamora un día y se siente amado por una chica guapa, ese chico cambia, ¿no es cierto? Y empieza a trabajar y tiene ilusión. Tú cuando encuentras a Cristo tienes la ilusión y la fuerza para cumplir los mandamientos, si no, no hay quien los cumpla. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? El cristianismo es Cristo y el cristianismo está ahí. Cristo está ahí. Voy a hacer una confidencia, no debiera, pero... Yo tengo 61 años de cura. No he tenido, gracias a Dios, ni una crisis de fe, ni una crisis en mi sacerdocio. ¿Por qué? ¿Porque soy santo? No, yo no soy santo, digo tacos. Entonces, ¿por qué? Porque tengo una costumbre, pasarme un buen rato todos los días delante de un sagrario. Eso es lo que cambia la vida, machos. Yo allí donde voy me busco un sagrario. Me paso media hora, más tiempo, menos, pero un buen rato todos los días. A eso le debo yo, el haber tenido alegría durante toda mi vida. ¿Habéis entendido? Esa es la diferencia entre un cura y otro cura. Esa es la diferencia entre un seglar y otro seglar. El cristianismo es Cristo y lo demás es consecuente. Eso lo entendió San Pablo. Nosotros no podemos cumplir la ley, decía San Pablo. No tenemos fuerzas. Estamos heridos por el pecado original. No dijo que estamos corrompidos como Lutero. Podemos hacer cosas buenas. Y hay mandamientos que no necesitamos la gracia de Dios para cumplirlos. Yo, para amar a mis padres, cuarto mandamiento, no necesitaba la gracia de Dios. Lo digo sinceramente. Para amar a mi madre, yo no necesitaba la gracia. ¿No es cierto? Pero para cumplir todos los mandamientos, dice San Pablo, nos justificamos por la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos abre a la gracia de Cristo. Romanos 5:1. Y entonces con la fe, entonces con Cristo podemos cumplir los mandamientos. ¿Me habéis entendido, sí o no? Y este año, estando en Roma, me enteré por los periódicos que se suicidó un sacerdote, pobre, del norte de Italia. ¿Por qué? Porque no lo iba gente a misa. Pobre. Ya me cachis. Si me llego a enterar antes, me voy y le hago una visita segura. Y le digo, no te suicides. ¿Por qué? Porque la misa, aunque no tengas nadie, es Cristo el que la celebra. Y eso es eficaz, aunque tú no veas los resultados. Eso es otra cuestión. Tú celebras la misa solo, pero con mucha devoción. Y estás salvando al mundo, porque le estás ofreciendo al Padre el sacrificio de Cristo. Esta es otra cuestión en la que no me voy a meter ahora. Y entonces estás ganando para el mundo y la Iglesia toda la gracia que necesita. Y ven a rezar conmigo delante de un sagrario. Y nos pasamos un buen rato delante del sagrario rezo. Me dio una pena tremenda lo de este cura. Punto 8. ¿Qué pasa? Que ese Cristo que está ahí presente es Cristo resucitado. Y si es Cristo resucitado, entonces nos da a chorros el don de la gracia. ¿Por qué? Porque es Cristo resucitado el que nos da el don del Espíritu. Juan capítulo 7, versículo 37, dice San Juan, todavía no había Espíritu porque Cristo no había resucitado. Entonces el Espíritu lo mandan en Pentecostés el Padre y el Hijo. El Hijo se ofrece al Padre en la cruz. El Padre acepta su sacrificio resucitándolo, y de ese abrazo del Padre y del Hijo nace el Espíritu para la Iglesia. Viene Pentecostés. Pero resulta que el Cristo que está presente en la Eucaristía es Cristo resucitado. Y entonces te da a chorros el Espíritu Santo. Y como tú tengas la sana costumbre de
de pegarte un buen rato de un sagrario, ahí se recibe la gracia y la fuerza. 61 años tengo. Tengo más ilusión que cuando me ordené de cura. ¿Por qué? Porque soy santo. No soy. Yo en cuanto veo al padre rey, que sí que es santo, me confieso con él. Cuanto lo veo. Tengo pecado. ¿Me habéis entendido? Pero el Espíritu Santo te mantiene y lo recibes y te da una fuerza tremenda. La Eucaristía, muchachos. Por lo tanto, hay que ponerse de rodillas ahí un buen rato. ¿Qué haría yo si fuera el demonio? Lo tengo muy claro. Si fuera el demonio, trataría de convencerles a los curas que rezar delante del sagrario es una tontería. Y después metería la confusión en la iglesia. No haría posesiones diabólicas. El demonio las hace, pero muy pocas. Porque sabe que haciendo posesiones diabólicas eso convertiría a la gente. ¿No es cierto? Claro, si sale un tío, como una posesión que conocí yo, que era una chica analfabeta y hablaba árabe. Me lo contó el cura que hizo el exorcismo en Alicante. La chica analfabeta se llamaba Rosarito, 20 años, de tez morena. Una pinta de gitana tenía la chica. Absolutamente analfabeta. Y empieza a hablar en una lengua que me dice el cura, yo no sé árabe, pero todos oímos el árabe y sabemos cómo suena, ¿no es cierto? Las jotas. Y entonces, como yo no sé árabe, pero sí que mi bachiller en mis tiempos, que era un bachiller infinitamente mejor que el de ahora, nos enseñaban el nombre completo de Mahoma en árabe. Al-Buqasim Mohamed ben Abdallah ben Abel Mutali al-Qusaisi. Así se llama. Se lo dije y esa chica analfabeta me dice, ese es el preceptor del Islam. Una chica analfabeta. ¿Vosotros sabíais que Mahoma se llamaba así? Esa chica analfabeta lo sabía. Pues claro, los que vieron eso, hubo 7 hombres acompañando al cura para hacer el exorcismo, que salió bien, gracias a Dios. Y esa chica va a misa todos los días a la parroquia de San Blas, a la misa de 12, todos los días, no, todos los domingos. Pues esa gente ya no pierde la fe, ¿no es cierto? Si el demonio hiciera posesiones diabólicas, pues contribuiría a la fe. El demonio es muy listo y trabaja para que no recemos delante de Cristo y para meter la confusión en la iglesia, que es gorda. Bien, y 9º punto. Entonces, lógicamente, la iglesia tiene también la costumbre de reservar a Cristo. ¿Cómo olvidar a Cristo presente en el tabernáculo? Si Cristo ha querido darnos esta presencia suya tan cualificada, ¿no será que a través de ella ha querido darnos las gracias que necesitamos para la vida cristiana? ¿Cuánto deben a esta presencia los santos, los sacerdotes y fieles que se han sentido seducidos por ella? A veces uno tiene la impresión de que la gran diferencia entre un sacerdote y otro, entre un seglar y otro seglar, está en esto. En el simple trato con Cristo sacramentado, que unos practican sin poder prescindir de ello y otros lo olvidan inexplicablemente. Cristo está ahí. Cristo está ahí. Y esto explica la alegría de unos y la tristeza de otros. ¿Me habéis entendido? Hace poco, con una chica, dice, estoy a punto de caer en la depresión, me decía. Y digo, ¿me permites 3 consejos caseros? Primero, no le dé vueltas a la cabeza. No le dé vueltas a la cabeza. Cuando te vengan las preocupaciones, fuera, por sistema, fuera. Porque nos hacemos un daño terrible aquí, ¿no es cierto? Segundo, tienes que tener una ilusión en la vida. Yo el año pasado por estas fechas, al volver a Burgos, me daba una pena. Este año voy encantado, ¿por qué? Porque estoy embarazado. Porque estoy haciendo un libro que es una fiebre, ¿sabéis? Y tengo una ilusión. Y las clases van a ser la misma, los compañeros los mismos, pero yo me meto en mi cuarto, estoy embarazado. Y hasta que no saques el libro, ¿no es cierto? Y tengo fiebre. A mí me han dicho muchas embarazadas que pasan periodos de fiebre, a mí me pasa eso. Pues viniendo en el tren, tuvieron que pensar que estoy loco. Porque voy en el tren así, de cura, y me levanto para coger la maleta que llevaba arriba y escribí, saco este bloque, y apunto unas cosas que se me han ocurrido, que no se me olviden. Bien, la gente puede pensar, pues este cura se le ha olvidado algo y la apunta. Muy bien, la dejo otra vez, pero a los 10 minutos me levanto otra vez a cogerla. Entonces la gente dice, está mal, este cura tiene que estar mal, ¿no es cierto? Entra fiebre. Tener una ilusión, le dije a esta chica. Tercero, 15 minutos de sagrario, muchacha. Eso quita las depresiones.
De ahí que decía Pablo VI, durante el día los fieles no omitan hacer la visita al Santísimo Sacramento, que debe estar reservado en un sitio dignísimo con el mayor honor en las iglesias conforme a las leyes litúrgicas, puesto que la visita es prueba de gratitud, signo de amor y deber de adoración a Cristo nuestro Señor allí presente. Pues Cristo día y noche está en medio de nosotros, habita con nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo en la Eucaristía ordena las costumbres, alimenta las virtudes, consuela a los afligidos, fortalece a los débiles, invita a su imitación a todos los que se acercan a Él, a fin de que con su ejemplo aprendan a ser mansos y humildes de corazón y a buscar no las propias cosas sino las de Dios. Cualquiera pues que se dirige al augusto sacramento eucarístico con particular devoción y se esfuerza en amar a su vez con prontitud y generosidad a Cristo, que nos ama infinitamente, experimenta y comprende a fondo, no sin grande gozo y aprovecho de espíritu, cuán preciosa sea la vida escondida con Cristo en Dios y cuánto valga entablar conversaciones con Cristo. No hay cosa más suave que esta, nada más eficaz para recorrer el camino de la santidad. Pablo VI, cómo me acuerdo de él, cómo sufrió este hombre. Era tímido, era muy tímido. Sacó la Humane Vitae, ¿os acordáis? Y empezó a sufrir. Porque lo malo del Papa, ¿sabéis qué es? Ser Papa. Que está solo. Hay momentos en que estás solo porque tienes que tomar decisiones a solas. El tema de la Humane Vitae, que se empezó a discutir en el concilio. Y dijo, no, este tema no se estudia, que me lo reservo yo, crearé una comisión de expertos que lo estudien y yo voy a sacar una encíclica yo. Creó la comisión, 70 miembros. En esa comisión había un alemán, le llamábamos Miss Gregoriana. Era guapo, llevaba un pelo plateado, Miss Gregoriana. Pero tenía una crisis de fe. Él decía que era el runner de la moral, profesor de moral. Y este estaba en esa comisión, uno de los grandes expertos, a favor de los anticonceptivos, totalmente. Del otro lado había un tal obispo de Cracovia, un tal Wojtyła, ¿suena? Ya se reunía la comisión en el Colegio Español unos días antes de tomar la decisión definitiva. Y ese obispo de Cracovia no lo dejaron los comunistas, no le dieron visado. Y este se quedó a sus anchas para ganar votos y adeptos entre los demás miembros. E hizo una gran propaganda y se llevó la mayoría. Solo quedaron 6 del otro lado, entre ellos 2 españoles, el padre Zalba, moralista, y López Ibor, el padre de este López Ibor. Y le dieron el informe al Papa. Señor Pablo VI, aquí tiene el informe de los expertos. De 70, 64 estamos a favor de la liberación de los anticonceptivos y 6 solo en contra. Y eso va al despacho del Papa. Y el Papa tiene que tomar una decisión. Y no hacía más que rezar al pobre hombre y llorar. Era tímido, además. ¿Y qué hago yo? Y sacó la Humane Vitae. Y se armó un follón. Vosotros no habéis nacido, claro, yo ya era cura. El 25 de julio de 1968, el año que yo me había ordenado de cura, un mes antes. Y claro, le pilló a la gente de vacaciones en las playas y tal, y no hubo reacción. Pero empezó el curso y la crítica fue terrible, a muerte contra el Papa, todas las revistas, libros. Y el Papa sufría tanto que yo me enteré. Nos reuníamos los navarros allá el día 3 de diciembre en San Francisco Javier para celebrar una cena y una misa en honor de San Francisco, y allí estaba un fraile de los de San Juan de Dios, que son los que llevan la farmacia del Vaticano. Y me dijo ese fraile, nos dijo, que las monjicas que cuidaban al Papa pues le decían que había tardes que se las pasaba enteras llorando, sentado en un sillón llorando. La decisión la tuvo que tomar él. Y ese noviembre invitan a dar una conferencia a San Luis de los Franceses, a 4 metros del Colegio Español, tocando la pieza Nahuel. Al cardenal, al que no era cardenal, al gran teólogo de Libac, suena de Libac, francés, sobre la Humane Vitae. ¡Oh! Y allí había, pues no sé, había miles de personas esperando. Yo tenía 24 años, pegaba codazos, me colé. Pero muchísima gente se quedó fuera. Y empieza este de Libac, francés. Ustedes me han pedido esta conferencia porque probablemente piensan que yo, con fama de progresista, no sé por qué, dijo él, me voy a poner en contra de la Humane Vitae, de lo que ha dicho el Papa.
Pero gracias por haberme llamado, porque yo solamente les quería decir aquí una cosa. Que el Papa no tiene poder para cambiar la fe de la Iglesia. Y estoy gritando, el primero que obedece la Iglesia es el Papa. Y hay momentos en que el que dirige la Iglesia se tiene que quedar solo, por fidelidad a Dios y a la verdad. Y esto es la prueba de que el Espíritu Santo está con nosotros. Un silencio. Yo quería aplaudir, pero no me atrevía. No se me olvidará eso. No se me olvidará. Este Papa, Pablo VI, sufrió muchísimo, era tímido. Luego el Señor nos trajo a Juan Pablo II, que de tímido no tenía nada, ¿no? Este es tímido, Ratzinger es tímido. Y entonces dice Pablo VI en el credo del pueblo de Dios: estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, a honrar y adorar la hostia santa que nuestros ojos ven, al mismo Verbo encarnado que estos no pueden ver y que sin embargo se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. Entonces, muchachos, pues el deber de adoración, plegarias personales ante el Santísimo, exposiciones, bendiciones eucarísticas, congresos, en particular la procesión del Corpus Christi. Señores míos, Cristo es el centro de nuestra fe. ¿Cómo no vamos a adorar a Cristo, que es Dios, como el Padre? Concilio de Nicea, ¿no es cierto? Y entonces estamos obligados a adorar a Cristo ahí presente. Y por último, número 11. Una cosa que hay que hacer delante del sagrario, ¿sabéis cuál es? Dejarse mirar por Cristo. Si tú te dejas mirar por Cristo, un rato cambias. Si tú estás nervioso, después de un rato encuentras la paz. ¿Lo habéis entendido? Es dejarse mirar. Si tú te dejas mirar por Cristo, es posible la castidad. Solo así. No puedes vivir en pecado y dejarte mirar de Cristo. Por Cristo, si te dejas mirar por Él, cambias y guardas la castidad. Pues nada más, muchachos. Acaban de escuchar esta conferencia del padre José Antonio Sayés titulada Cristo Eucaristía, Dios entre nosotros.